Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y ginecólogo obstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día hemos de tener una sesión muy importante, a la vez que interesante. Hemos de hablar de la hernia de la pared abdominal. Es decir, vamos a abordar distintas hernias que se pueden presentar en el abdomen, y para ello hemos invitado a un distinguido colega, el doctor Reinaldo Froilán Silva Corini. Él es un profesor de cirugía de la Facultad de Medicina, además de médico cirujano de abdomen del Hospital de Clínicas Universitario. Entonces él nos va a poder poner al día de lo que significa esta dolencia en nuestros pacientes. Un dato adicional. Fíjense ustedes, después de mucho tiempo nos damos cuenta que quienes más frecuentemente sufren de hernias son los hombres. Prácticamente 3/4 partes versus 1/4 parte que afectaría a las damas. En todo caso, el manejo es lo interesante y hemos de aprovechar la experiencia de nuestro invitado para lograr aquello. Pero antes de entrar de lleno a nuestra conversación, permítanme hacer un minuto de reflexión. Les quiero contar que en días precedentes nos detuvimos en la calle, en Miraflores en concreto, 40 minutos. Y pudimos observar 165 vehículos que contravenían las normas más elementales de circulación y de tránsito. O no tenían placas, o sus placas estaban borradas, obviamente de forma intencional, porque suelen usar una pintura plateada o blanca para cubrir totalmente la lectura de la placa. Lo extraordinario del caso es que el 10% de estos infractores eran personas que manejaban vehículos privados, es decir, no eran de servicio público, eran particulares. En cambio, el 90%, la inmensa mayoría, eran vehículos de servicio público, con pasajeros inclusive, minis, taxis, radiotaxis, motos, etc. Realmente, este es un enorme riesgo para la población, porque además, como en nuestra forma de ser y cultura parece que vamos para atrás, la gente accidenta y se fuga, huye. Y esto está ocurriendo de forma permanente. Estos señores son precisamente los que pintan o retiran sus placas con algún propósito. Sería muy bueno que, como lo dijimos en la fiesta aniversario de la fundación de nuestro país, la gente haga su trabajo, y en este caso la autoridad policial debe, seguramente en coordinación con la municipalidad, hacer su trabajo. Y no es difícil. Si alguien se para en las estaciones de servicio que expenden combustible, con toda seguridad van a tener a todos los infractores. Y saben, se pueden resolver las cosas en un 80% de forma muy sencilla. Simple y llanamente limpian sus placas o las reemplazan, en caso de estar ya inservibles. Creo que este sería un importante aporte de la fuerza del orden a su población. Amigos, ojalá no sigamos lamentando pérdidas humanas de gente irresponsable que comienza premeditadamente a ocultar la identificación de su vehículo, porque eso no es casual. Y lo segundo,
están cargando pasajeros a la vista de las autoridades. Creo que este tema no requiere de tiempo para que la gente regularice nada. Quien debe despintar su placa lo puede hacer en 2 minutos en ese mismo instante. Es cuestión de tener el elemento adecuado. Dicho esto, distinguidos amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, la Facultad de Medicina cumple años este próximo 10 de agosto. 189 años de vida tiene esta insigne facultad. Por sus aulas han pasado indudablemente grandes personas y todavía más grandes profesionales. Ellos han sido autoridades no solamente en el ámbito universitario, sino departamental y nacional. Nuestras autoridades y connotados docentes se van a referir precisamente a parte de la historia de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina de la UNSA. Veamos la nota, por favor. La Facultad de Medicina de la UNSA, referente nacional e internacional, celebra su 189 aniversario. Posee una historia rica que se remonta al siglo XVIII, por decreto reglamentario del 24 de enero de 1834, suscrito por el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Se da cumplimiento a la función del Colegio General de Ciencias Médicas, con sede en el Colegio San Simón de Ayacucho, en la ciudad de La Paz. La fundación oficial de la Facultad de Medicina se constituye un 10 de agosto de 1834, bajo la dirección del Dr. José Francisco Pasamán Camino, padre de la medicina legal, de la toxicología y del relato autópsico en nuestro país. Se trata de la segunda facultad fundada en la Universidad Mayor de San Andrés, referente a nivel nacional y reconocida internacionalmente. Celebrando los 189 años de nuestra querida Facultad de Medicina, los estudiantes de Morfológicas y nuestro querido Museo de Anatomías, festejamos a nuestra alma mater, recordando a las grandes generaciones de médicos salidos de nuestra querida Facultad de Medicina. ¡Felicidades, Dario! En sus 189 años, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica encara los desafíos vigentes de la educación superior, formando profesionales líderes en medicina de pre- y posgrado, humanista, ético, reconocida socialmente y acreditada. En este día quiero saludar a todos los docentes que con su entrega y su ejemplo hacen que los estudiantes capten toda su experiencia, conocimiento, sabiduría, para que puedan plasmar en su actividad profesional cuando egresan de las diferentes carreras que ofrece nuestra facultad. Saludar a los estudiantes porque son la esencia de esta facultad. A ellos se debe, no es el edificio, ni somos las autoridades, ni son tampoco los docentes, son los estudiantes la esencia de esta facultad y de esta universidad. Pedirles de que tengan entrega en su formación, que vayan más allá de lo que se les ofrece, o sea, que tengan una capacidad de autoformación y permita de convertirse en destacados profesionales y sobre todo en destacadas personas, porque van a formar partes de núcleos familiares, de partes de la sociedad, y es importante que sean realmente íntegros en toda su forma de ser. Felicidades, Facultad de Medicina, y esperemos que vengan tiempos mejores, porque estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en infraestructura, pero sobre todo en el rediseño curricular que después de muchos años se está
llevando a cabo, pero de una manera estructurada y profunda, para permitir que nosotros tengamos una malla curricular y un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a lo que es en el mundo, en la enseñanza de la medicina. Felicidades. En este nuevo aniversario, reafirman su compromiso con la ciencia para promover la salud, prevenir la enfermedad, desarrollar investigación e interactuar con las familias y comunidad, con calidad, calidez y ética en el marco de las políticas nacionales de salud y su plena contribución para que todos los bolivianos ejerzan su derecho a la salud. El 10 de agosto se celebra los 189 años de la creación de la Facultad de Medicina. Una facultad que ha vivido etapas políticas, etapas académicas y etapas sociales. Estamos delante de un muro icónico en nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Es el Cristo de la Hoguera, por Huarten Solón Romero, que representa de cierta forma lo que hemos vivido como facultad y como sociedad. Tenemos nuestras raíces ancestrales, nuestras raíces propias de nuestros pueblos indígenas. Tenemos la parte colonial, tenemos la parte de la dictadura que ha marcado la época en toda Bolivia y también en Latinoamérica. Y tenemos la parte del ejercicio profesional en pro de la sociedad, en diferentes entornos sociales. En estos años hemos recorrido un camino de algo escolarizado completamente, aspectos de investigación, innovación e interacción social. Somos orgullosos de formar médicos, enfermeras, nutricionistas, bioimagenólogos, laboratoristas, fisioterapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales de alto nivel educativo, con una formación de calidad. Nuestros programas están acreditados a nivel nacional e internacional. También contamos con centros de investigación que se dedican a la parte de altitud y ahora al cambio climático, y también ese aspecto inherente a lo que sería la vida. Aspectos sociales en investigación epidemiológica de alto nivel. Contamos también con servicios a la población, como la determinación y detección de leucemias, el daño genotóxico o genético, enfermedades raras y poco frecuentes. Somos una facultad que en estos años ha crecido de una manera acelerada y exponencial, brindando a la sociedad ese papel importante: investigar, dar servicios y sobre todo pensar en cubrir aquellos aspectos que quizá no se han podido hacer como sociedad o como Estado. Pero por eso somos una institución pública, porque nos debemos a nuestro país. Por lo tanto, en este aniversario, nosotros nos encontramos realmente felices. ¿Por qué? Porque estamos al lado de la sociedad y por la sociedad. Estimado docente, estimado estudiante, que forman toda esa instancia decisora, y también estimados administrativos, que forman también parte de nuestro núcleo facultativo, estamos de fiesta. Querida población y querida Universidad Mayor de San Andrés, somos parte de ustedes, y como Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica pueden contar siempre en todo sentido con ese apoyo y ese respaldo, y seguro estaremos prestos para poder nosotros a nivel regional, nacional e internacional sobresalir con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Es un día de celebración, 189 años, estamos a 11 del Bicentenario como una institución de calidad y presente en la sociedad. Muchas felicidades. De que esta carrera de nuestra facultad vaya cada año mejorando, vaya mejorando tecnológicamente, académicamente, científicamente, por el bien de la salud de los bolivianos. Les pido a toda la comunidad universitaria de medicina entregar su mayor esfuerzo, dedicación y compromiso para lograr este tan anhelado objetivo. ¡Que viva la Facultad de Medicina! En su 189 aniversario. Ratificamos el compromiso de seguir formando recursos humanos altamente competentes en el área de la enfermería, con esa calidad y calidez humana
que se demuestra en el ejercicio profesional de nuestras egresadas. Hoy con grato placer tengo el honor de saludarlos y felicitarles a la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica en su 189 aniversario, ratificando nuestro compromiso de seguir trabajando en pregrado y posgrado de nuestros profesionales que están al servicio de nuestra población. Mil felicidades a todo el estamento docente, estudiantil y administrativo. Muchas felicidades y que nuestra universidad siga siendo la mejor. Espero que todo en la facultad se siga formando a profesionales los cuales sigamos cumpliendo las necesidades de las personas, de nuestra población en general. Estamos orgullosos de formar médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, kinesiólogos, laboratoristas, bioimagenólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales de alto nivel, con formación de calidad, investigación y programas acreditados a nivel nacional e internacional. Felicidades a la Facultad de Medicina, a la carrera de Enfermería, a la carrera de Nutrición y a la carrera de Tecnología Médica en su 189 aniversario. ¡Felicidades, Facultad de Medicina! ¡Felicidades! Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Reinaldo Silva Corini. Lo dijimos, él es un médico cirujano especialista en cirugía de abdomen y es además profesor titular de cirugía de nuestra facultad. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad sobre el tema que también ya señalamos, sobre las hernias que afectan la pared abdominal de los seres humanos. Antes de empezar a conversar del tema, permítanme presentarles y saludar a nuestro invitado. Qué gusto y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Reinaldo. Doctor Mendoza, a usted las gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para dar a conocer un poquitito sobre esta patología que es muy frecuente en nuestro medio. Muchas gracias. Amigos, la hernia abdominal es una de las patologías que más frecuentemente afecta al ser humano. Y como seguramente nuestro invitado nos lo ratificará, son los hombres los que en esta ocasión sufren más de hernias que las mujeres. De hecho, podríamos decir que la relación más o menos es 3 hombres, 1 mujer. Hay factores indudablemente que hacen que esto ocurra, pero precisamente para ello está nuestro especialista. Doctor Silva, se dice que es una de las cirugías más frecuentes que ustedes intervienen casi cotidianamente. Yo estuve leyendo algún reporte y dices la primera o segunda más frecuente dependiendo de dónde se hace la lectura. ¿Es verdad? ¿Es así? Es así, es una de las patologías que es obligación incluso del médico general, incluso de la mayor parte de la gente conocerla, porque lastimosamente el paciente llega al hospital cuando se complica. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que esta patología afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es más frecuente dependiendo del lugar donde se encuentre, ya sea al hombre o a la mujer. Primero, pero es bueno hacer una definición, ¿no? Yo creo. Exacto, esto le iba a pedir. ¿Qué podemos entender como hernia de la pared abdominal? Bien. Es interesante todas las estructuras que tenemos dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Que se encuentran en un determinado sitio, gracias a diferentes estructuras que tenemos. Pero en algunas situaciones salen de la cavidad por X y motivos, razones que ya posteriormente vamos a conversar. Entonces, ¿qué entendemos por hernia? Podemos hablar desde un punto de vista ya médico, podemos decir que es la salida
o la protrusión del contenido, ya sea tóraco, abdomen o pélvico, a través de un orificio anatómicamente constituido, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica de este orificio? Se encuentra debilitado. Se encuentra debilitado. Es por eso que le decía, hay ciertos órganos que se encuentran en su determinado lugar, tienen elementos de sostén, pero en algunas ocasiones estos elementos de sostén o estos orificios se encuentran perjudicados por X y razones, motivo por el cual protruyen hacia el exterior, ¿no? Entonces, Reinaldo, los órganos, para decirlo fácilmente, pueden salir al exterior a través de orificios que existen en el abdomen por su constitución anatómica, pero debilitados permiten que por allí se aproveche esta situación de salida. ¿Dónde pueden estar ubicadas estas hernias en el abdomen? Bien, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos a nuestros alumnos las denominadas zonas herniógenas, ¿dónde se encuentran? Bueno, podemos hablar a nivel de la región epigástrica, ¿ya? Las famosas hernias epigástricas. A nivel del ombligo, las hernias umbilicales, ¿ya? A nivel de la región inguinal, ¿ya? Las famosas hernias inguinales directas o indirectas, que vamos a ir abordando poco a poco en el transcurso del tiempo. Luego tenemos las hernias femorales, ¿ya? Tenemos también las denominadas hernias de Spiegel, las cuales se encuentran en la línea semilunar de Spiegel. Todas son hernias de la pared anterolateral del abdomen, pero también tenemos otro tipo de hernias que se encuentran en la pared posterior de la pared abdominal, que son las hernias lumbares superiores e inferiores. Las superiores también denominadas del cuadrilato de Greenfeld y las inferiores de Petit. Entonces, son los lugares más específicos, ¿ya? Que se encuentran dentro de la pared abdominal. Y de ellas, si hablamos un poquito de frecuencia, las que se presentan con mayor frecuencia son las hernias inguinales, ¿ya? Que es más frecuente en los varones, lo mencionamos anteriormente. Y ya vamos a estar viendo que las inguinales pueden ser de dos tipos, las directas y las indirectas, y que también tienen ciertas características cada una de ellas. Y otra de las hernias que también en frecuencia van son las umbilicales, que es muy frecuente también en mujeres gestantes, embarazadas, ¿no? Y que también es un motivo de consulta ahí en el servicio de cirugía, en consulta externa, y también en la consulta privada, ¿no? En donde tenemos este tipo de pacientes ya que les forma una especie de incomodidad desde el punto de vista estético, ¿no? Sí, de eso también vamos a hablar para señalar cuándo ineludiblemente, por ejemplo, el tratamiento debe ser quirúrgico. Pero vayamos a lo más frecuente. Hablemos de la hernia inguinal. Lo dijo muy bien. Las mujeres padecen mucho menos que los hombres de esta hernia. Casi es de los hombres, increíblemente. Sí. ¿Y qué tipos pueden haber? ¿Cómo clasifican los cirujanos a este tipo de hernias de esta zona, de la ingle? Bien, es importante conocer primero la región inguinal, ¿ya? Y en la región inguinal tenemos pues, es un conducto, ¿ya? Generalmente tiene 4 paredes y 2 orificios, ¿ya? Correcto. Una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior, un orificio interno y un orificio externo, ¿ya? Por donde, si hablamos generalmente de los hombres, por ejemplo, sabemos que los testículos en el proceso, en el proceso del desarrollo intrauterino, ¿no? Los testículos discurren, ¿ya? Se encuentran a nivel de los riñones, posteriormente discurren y van a salir de la cavidad peritoneal y van a discurrir por el conducto inguinal y van a ir a ubicarse a nivel de las bolsas escrotales. Entonces ahí hay un orificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este orificio en algunas ocasiones suele afectarse. Es por eso que incluso ya en el nacimiento ya podemos encontrar niños que pueden padecer esta patología, hernias inguinales indirectas. Entonces, si hablamos de qué tipos existen 2 tipos, ¿ya? Las directas y las indirectas, ¿ya? Las indirectas son aquellas
generalmente, cuya etiología, podemos decir, o su factor, ¿sí? Su causa, es justamente ese orificio por donde sale. Correcto. Para irse a ubicar al conducto, al conducto escrotal, o sea, a la bolsa escrotal. Entonces ese orificio no se cierra. Entonces permite que se deslice los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? Y bueno, ¿qué órganos generalmente se pueden discurrir por ahí? Los más traviesos que tenemos dentro del abdomen, ¿no? Y los más traviesos que tenemos dentro del abdomen justamente es el epiplón, ¿no? Lo que generalmente llamamos el delantal del abdomen. Exacto. ¿Sí? Es una suma de grasa, ¿no? Una suma de grasa, sí. Y también es el órgano que generalmente nos avisa a nosotros los cirujanos de que existe un proceso patológico dentro del abdomen, ¿ya? Y tenemos el otro travieso, pues es las vísceras, es decir, el asa de intestino delgado, ¿no? Son las dos estructuras que con mayor frecuencia se pueden deslizar por este orificio. Entonces, y tenemos otro tipo que es las hernias directas, inguinales directas. Entonces, estas hernias inguinales directas generalmente se deben ¿a qué? A una debilidad de la pared posterior. En la pared posterior tenemos pues una zona que nosotros llamamos el triángulo de Hesselbach, ¿ya? Es una pequeña zona triangular que solamente está cubierto por una capa de tejido que nosotros llamamos fascia transversalis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando existe un factor que debilita esta zona, permite la salida de las hernias inguinales directas, ¿ya? Y que también tiene ciertas características en ciertos individuos para diferenciarla de las directas de las indirectas, ¿no? Pero también hay otros factores. Hay varios. Se habla del enflaquecimiento muy rápido. La gente obesa también puede ser, ¿verdad? Es así, la gente obesa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una capa dentro de la pared abdominal que le da continencia a todos los órganos de la pared de la cavidad abdominal, que se queden dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Y esa capa justamente es la aponeurosis. Y lastimosamente la aponeurosis en algunas ocasiones se va invadida por el paso de algún vaso, un nervio, o en este caso, por ejemplo, una determinada estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se debilita, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en las personas con aumento de peso? Generalmente tienen tejido adiposo a nivel de la aponeurosis, lo que puede condicionar en algunas ocasiones la predisposición para que también se forme una hernia. Por supuesto, se debilita la pared, Se ¿verdad? debilita la pared. También se habla de que los fumadores pudieran tener alguna predisposición. Sí, hay muchos factores, el alcohol, ya, el tabaco, todo va a intercurrir generalmente a nivel del tejido. Usted sabe que los tejidos están a base de colágeno. Correcto. Colágeno, ¿no? Y entonces se va a alterar justamente este tipo de situaciones y va a predisponer al desarrollo de una hernia. Amigos, como ustedes pueden comprender, hay muchos factores. Pero a estos predisponentes, a estos que debilitan de alguna manera la pared del abdomen, se suma esto que dijo el doctor de forma increíblemente casi invariable, la presión abdominal. Hemos de seguir hablando del tema. Permítanme ir un pequeño corte, por favor. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos.
Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, aprovechando la presencia de nuestro invitado, queda una pregunta pertinente al caso. Reinaldo, ¿cómo hacen diagnóstico los cirujanos? ¿Cómo diferencian una de otra hernia para que obviamente luego se considere el manejo y tratamiento? Bien, es interesante este tipo de situaciones porque a veces hasta el mismo paciente ya llega con el diagnóstico. Correcto, es verdad. Entonces, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pero tiene ciertas características una hernia, si hablamos en este caso de las hernias inguinales, tanto directas como indirectas. Hay un elemento clave para hacer el diagnóstico. Una pregunta esencial. ¿Y cuál es esa pregunta esencial? Preguntar si esa masa que sale cuando él deja de hacer ese factor que va a desencadenar que salga, ¿ya? Desaparece cuando se echa, ¿ya? O cuando deja de aumentar la presión intraabdominal. Entonces le pregunta, ¿esa masa sale y entra? Y generalmente el paciente nos dice sí, ¿no? Porque también tenemos que diferenciar de otras masas. Correcto. Sabemos que a nivel de la región inguinal pueden crecer los ganglios particularmente, por procesos infecciosos. Está muy cerca algo que la tuberculosis puede afectar los ganglios, o enfermedades infecciosas de transmisión sexual que también puede afectar, ¿ya? Y que nos puede hacer variar, ¿no? Lipomas a ese nivel, ¿no ve? ¿Ya? Entonces la pregunta clave es si sale y entra esa masa. ¿Hace cuánto tiempo se ha ido creciendo esa masa? ¿No? Y otro de los datos importantes es preguntar si es unilateral o si es bilateral. Las características de esta masa, solamente a veces con preguntar nosotros ya nos damos cuenta si es directa o indirecta. Es así que si él nos dice bilateral, puede que estar en la cabecita que se trate de una hernia inguinal directa. Pero si nos dice es un solo lado y llega hasta las bolsas escrotales, podemos pensar de una indirecta, es decir, que tiene la forma alargada, fusiforme, porque como habíamos mencionado, generalmente el testículo tiene que descender, discurrir por el cordón espermático y llegar a las bolsas escrotales. Entonces es por eso que tiene esa forma alargada, fusiforme, ¿no? Correcto. Hay una característica, el paciente generalmente llega cuando estas masas son voluminosas o cuando ya le producen dolor. Porque generalmente las hernias no duelen. El paciente puede estar mucho tiempo con una masa creciendo e incluso él en algunas oportunidades puede reducirse la masa, ¿ya? Y no producirle molestias. Y lastimosamente, otra de las características importantes desde el punto de vista clínico es que las hernias inguinales indirectas son las que con mayor frecuencia se complican. Exacto. Se complican. Y la complicación, Reinaldo, quisiera que para nuestro distinguido público quede claro, es cuando esta masa que sale ya no retorna. Así es. Y si está involucrado el epiplón, la grasa y, por ejemplo, el intestino, entonces se convierte en una verdadera emergencia, ¿no? Así es. Otra cosa interesante es clasificar a las hernias, ¿no? Correcto. ¿No? Y generalmente una de las clasificaciones que nosotros tenemos que manejarla es de acuerdo a su condición, ¿ya? Entonces, las hernias se pueden clasificar de acuerdo a su condición en hernias reductibles o hernias irreductibles, ¿ya? Y las que mayor complicación nos traen son las irreductibles, ¿no? Las irreductibles se clasifican en tres. Estas pueden ser encarceradas, ¿ya? Pueden ser atascadas
y lo último, las estranguladas. Pongo como ejemplo, ¿ya? Cuando enseño, les digo, a ver, tenemos aquí la prisión, la cárcel, ¿ya? Tenemos la cárcel, agarramos al ratero y lo metemos a la cárcel, ¿sí? Es un individuo que está entre 4 paredes, pero se moviliza, ¿sí? Lo único que no le deja salir son las rejas, ¿sí? Al medio externo, pero está ahí. Entonces, para nosotros ese individuo está encarcelado, ¿sí? Pero para nosotros va a ser una hernia incarcerada, ¿sí? ¿Y por qué no sale? ¿O por qué no se vuelve a su cavidad, a la cavidad abdominal esta hernia? Porque justamente entre el contenido y el continente, es decir, entre el asa de intestino o entre el epiplón o entre esa estructura que se encuentra dentro del saco, ya hacia el saco ha formado adherencias. Entonces es una hernia irreductible, pero no está complicada. No está complicada. Oye, pero ¿qué pasa cuando, digamos, este preso nos hace renegar? ¿Sí? Nos hace renegar. Generalmente lo metemos al cuarto de castigo. Y en el cuarto de castigo, ¿qué es lo que sucede? En el cuarto de castigo ya no es amplio, ya no es grande, sino es un espacio pequeño, reducido solamente para su cuerpito. Él está atascado, ¿sí? Pero todavía está vivo, claro, está vivo. Y lo mismo pasa con las estructuras que, digamos, salen al saco y ya nos retornan y se atascan, ¿sí? Si hablamos del asa de intestino, el asa todavía está vital. Correcto. El tránsito todavía es adecuado, solamente que ya no se puede movilizar tanto, pero está a un punto de estrangularse, ¿sí? Entonces, sigamos con el ejemplo. Ya a este preso sigue portándose mal, inadecuadamente, bueno, pues ya le toca nomás ahorcarlo. ¿Ya? Entonces, en algunas ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Le llevan a la horca y lo que le producen generalmente es un sufrimiento vascular, hay asfixia y muerte del tejido. Y lo mismo pasa con el asa. Exacto. Al asa se estrangula, ¿no? Y se quita la circulación. Se quita la circulación, entonces se quita la irrigación, ya no hay nutrientes, hay isquemia, hay necrosis y muere el tejido. Entonces, esta es la principal complicación que puede pasar, ya sea del epiplón o del asa de intestino. Si es asa de intestino que está dentro del saco y estrangulado, ya el paciente va a debutar primero ¿con qué? Con un cuadro de oclusión intestinal alta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta en ese momento? Ya que es una urgencia, el paciente va a estar vomita y vomita y vomita. Y en algunas ocasiones puede vomitar hasta materia fecal, ¿no? Materia fecaloidea. El paciente va a estar con el abdomen distendido, no va a poder eliminar heces ni gases, pero lo que nos va a llamar más la atención es a nivel del área inguinal. Esa masa que va a estar sumamente dolorosa, ¿ya? No va a ser reductible, tensa, y en algunas ocasiones, si es que se ha isquemiado, se ha necrosado, el contenido va a buscar un sitio de salida. Exacto. ¿Ve? Y el sitio de salida va a ser a través de la piel. A través de la piel. Puede fistulizarse y puede salir el contenido, ya sea pus o materia fecal, a través de la herida. Y en algunas ocasiones puede buscar, digamos, hacia la cavidad abdominal y puede producir una peritonitis, ¿no? Esa es una de las complicaciones. Y lo mismo sucede con el asa de intestino, ¿no? Con el epiplón, ¿no? De acuerdo. Yo creo que este mensaje es vital. Es posible que esa sea la evolución de una hernia cuando uno no le da ninguna importancia o no se preocupa de resolver el tema. La complicación es una urgencia y tiene posibilidades el paciente de morir también. Pero vayamos a lo precedente. También es una dificultad, decía, el manejo y el tratamiento. ¿Cómo es que deciden la cirugía reparadora en estos pacientes? ¿Cuándo lo recomiendan ya? ¿Y qué opciones se ofrecen? Sabemos que hay algunas prótesis, algunas mallas que suelen usarse porque a pesar de que es una cirugía aparentemente no muy complicada, cuando no es dramático el cuadro, tiene sus
pequeños inconvenientes también, ¿no es cierto? Gracias. Hasta la recidiva, la infección y otros. Por favor, Reinaldo. Sí, hay 3 pilares en el tratamiento de toda hernia, ¿no? El tratamiento de toda hernia, independientemente de que sea inguinal, de que sea crural, umbilical, epigástrica, 3 pilares. Uno de los pilares es identificar el saco. Identificar el saco es el peritoneo. Claro. ¿Ya? Entonces sí o sí tenemos que identificar ese saco. Porque ¿qué es lo que sucede? También hay una clasificación donde nos hablan de las hernias por deslizamiento. ¿Qué quiere decir deslizamiento? Hay estructuras que se encuentran cerca del saco peritoneal, se pegan a la pared y entonces estas estructuras pueden formar parte de la pared del saco. Por ejemplo, se puede deslizar la vejiga. Correcto. Se puede deslizar la vejiga. Entonces, al deslizarse la vejiga, si nosotros no hacemos un tratamiento adecuado del saco, ¿qué es lo que puede suceder? Nosotros, al hacer el tratamiento del contenido, podemos abrir la vejiga. Claro que sí. ¿Entendido? Entonces, debemos sí o sí identificar bien el saco herniario. El primer pilar. El segundo pilar es tratamiento del contenido. Antes, cuando hacíamos cirugía abierta, porque actualmente ya también existe la cirugía laparoscópica, ya abríamos el saco y veíamos qué estructura se encontraba. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, en una oportunidad se puede encontrar el apéndice, se puede encontrar el asa de intestino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar ese contenido y volverlo a la cavidad. Pero actualmente ya no se abre el saco y ¿qué es lo que hace? Se devuelve el contenido juntamente con el saco a la cavidad abdominal. Entonces, ese es el segundo pilar, tratamiento del contenido. Y el tercer pilar, y yo creo que es el más importante y que tenemos que tener muy en cuenta, es el tratamiento del defecto. ¿Ya? Y el defecto justamente es ese anillo por donde ha salido el saco y por donde sale el contenido. Y ese anillo hay varias maneras de tratarlo, ¿no? Dentro de antes que se utilizaba el propio tejido, ¿ya? Para hacer el tratamiento de la pared, reforzarla, ¿no? Y entonces ahí están las famosas cirugías o herniorafias, ¿no? Ajá. Amigos, hemos de seguir hablando de este tan interesante e importante tema, pero permítanme unos segundos, por favor, y enseguida estamos de vuelta. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Amigos, ahora vamos a hablar de otro tipo de hernia que también por su frecuencia estaría ocupando como el segundo lugar. Afecta a las señoras, especialmente cuando ellas se embarazan. Estamos hablando de la hernia umbilical, pero no es exclusiva de ellas. Definitivamente yo he visto en gente joven que jamás se embarazó con hernia. Reinaldo, entonces, ¿qué es una hernia umbilical? Y de igual manera es una masa que protruye a través del anillo umbilical, ¿sí? Para hablar de la hernia umbilical tenemos que hablar generalmente de la pared posterior del orificio umbilical. La pared posterior del orificio umbilical pues, está constituido generalmente por 2 arcos, un arco superior y un arco inferior, ¿ya? El arco superior ya lo va a constituir generalmente el ligamento redondo, ya el ligamento redondo que no es un vestigio más de la vena umbilical, ¿no ve? Ya, y el arco inferior está formado generalmente por el uraco en la parte media y las 2 arterias respectivamente, ¿sí? Entonces estas van a estar cerradas generalmente por una fascia, nosotros llamamos la fascia de Richet, ¿ya? Y lastimosamente, pues esta fascia en algunas ocasiones no cubre el orificio umbilical. Al no cubrir el orificio umbilical, bueno, se puede quedar en la parte superior,
¿ya? O se puede quedar, puede cubrir solamente la parte superior del anillo umbilical, o pues solamente puede cubrir la mitad inferior del anillo umbilical. Entonces, de ahí van a aparecer pues las famosas hernias. Si digamos no cubre todo el anillo umbilical, la fascia de Ritter, van a aparecer las hernias umbilicales directas, nosotros podemos decir redonditas. Correcto. Si digamos cubre solamente la parte superior del anillo umbilical, las hernias van a salir por la parte inferior del anillo umbilical, ¿sí? Entonces van a formar las hernias umbilicales indirectas inferiores, ¿ya? Pero ¿qué tal si la fascia de Ritter cubre la mitad inferior y no así la mitad superior? Entonces van a formarse las hernias umbilicales directas superiores, indirectas superiores. Entonces vamos a echarle la culpa a esa fascia, ¿ya? Que no ocupa el espacio que debería de cubrir respectivamente. Y bueno, como toda hernia, va a estar en relación a factores desencadenantes y factores predisponentes. ¿En quiénes aparece con mayor frecuencia? Hemos dicho, en las mujeres embarazadas, ¿no? La mayor parte de las mujeres embarazadas, posterior al parto, vienen con sus hernias umbilicales. No todas, algunas, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el factor desencadenante? Aumento de la presión intraabdominal. El factor predisponente va a ser el crecimiento. La distensión del abdomen por el crecimiento del útero. El crecimiento del útero. Entonces, ahí está el desarrollo de una hernia umbilical. Dos palabritas, te pido, Reinaldo, sobre hernias, ni debían decirse hernias, eventraciones postquirúrgicas. Ocurre, amigos, que a veces uno se opera, la incisión por alguna razón es muy grande y definitivamente en el postoperatorio, no necesariamente inmediato, porque si es inmediato se vuelve a reintervenir, sino un poquito más tarde, se observa que la pared parece que no contuviera las vísceras y con el esfuerzo se protruyen, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que habitualmente acontece y qué se debe hacer? Bien, cuando nosotros hablamos de ventraciones, justamente esta mañana cuando hacíamos la visita, hablamos de ventraciones agudas y ventraciones crónicas o propiamente dichas. Las ventraciones agudas, en algunos textos la llaman a las famosas evisceraciones. Exactamente. Evisceraciones. Y estas aparecen en el postoperatorio inmediato, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos mucho cautela en cerrar justamente esa capa que le mencionaba, que da continencia a toda la cavidad, a todos los órganos de la cavidad abdominal, es decir, cerrar adecuadamente nuestra aponeurosis. Sin duda. ¿Ya? Si nosotros cerramos adecuadamente nuestra aponeurosis, pues ese tejido ya no se va a producir una evisceración o una eventración. La eventración propiamente dicha aparece generalmente a los 30 días posteriores al postoperatorio, ¿ya? Entonces es el límite. Si aparece antes, podemos considerarlo ya una evisceración, dependiendo de la dehiscencia que exista a nivel de uno de los planos respectivos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo me doy cuenta de que mi paciente está eviscerado o tiene una eventración? Eviscerado, ¿ya? Tenga algún factor que desencadene también el factor desencadenante, es decir, el paciente esté con tos, ¿ya? El paciente tenga ilio prolongado, es decir, que las asas del intestino se hayan paralizado, claro. Que haya alguna colección dentro de la cavidad, líquido en cavidad, o bien aquella cirugía que haya sido sucia, ¿ya? De tal manera que haya contaminado el tejido y la herida la mantiene húmeda. ¿No ven? Entonces, esa es lo que usted decía, grandes incisiones. Antes decían grandes incisiones, excelentes cirujanos, decían, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora es otro de los factores que pueden desencadenar al desarrollo de eventraciones o evisceraciones. Entonces, evisceración, yo me doy cuenta, ahí existe ese factor desencadenante, y al día siguiente, ¿cómo me doy cuenta? ¿Ya? Que justamente los apósitos están manchados con una secreción como el lavado de carne. ¿Ya? Así, abundante cantidad. Descubro y hay dehiscencia del plano aponeurótico y por ende puede que exista ya una evisceración, ya sea dependiendo de los grados que vaya a existir, ¿no? Las eventraciones generalmente aparecen después de los 30 días, ¿ya? Pero estas están cubiertas ya por piel y por un tejido, vamos a decir, fibroso,
¿ya? Un saco eventrógeno, ¿no? Y también esas hernias hay que tratarlas porque pueden tener múltiples sacos, ¿ya? Y pueden llevar también a las complicaciones que anteriormente hablábamos en las hernias inguinales respectivamente. Correcto. Creo que era muy importante, amigos, decir dos palabritas al menos sobre el tema. Antes de irnos, Reinaldo, se nos acabó el tiempo. Un par de consejos a la gente cuando note que eventualmente hay algo anormal en esta zona, inguinal, umbilical particularmente, para que puedan acudir oportunamente a la consulta. Habida cuenta de que, amigos, cuanto más temprano se hace el diagnóstico, el tratamiento pudiera ser menos complicado, pero mucho más exitoso. Por favor, Reinaldo. Bien, a ver, comentarles que si es que aparece una masa a nivel de la región inguinal que sale, que vuelve a la cavidad, no esperen a que sea grande o bien que comience a doler. Ya les había mencionado, el dolor es un signo indicativo de que esa masa se está complicando, ¿sí? Entonces, la complicación ya hemos mencionado. Dos estructuras que ingresan a esa cavidad, a ese saco, el epiplón y el asa de intestino. Y si es que ingresa el asa de intestino, lo pellizca, lo necrosa, lo perfora, ¿ya? Y bueno, la solución va a ser en algunas ocasiones resecar ese asa de intestino y en algunas oportunidades no va a haber posibilidad de hacer una anastomosis y el paciente va a tener que salir con el intestino a nivel de la pared abdominal y posteriormente someterse a otra cirugía. Entonces, no esperar, ¿ya? Acudir lo más antes posible a consulta médica, ¿ya? Y para hacer el tratamiento respectivo del procedimiento. Ya les menciono, el tratamiento actualmente es por vía laparoscópica, ¿ya? Y generalmente el paciente se interna en la mañana y ya incluso en la noche ya se puede estar viendo el paciente. Es una cirugía netamente ambulatoria. Gracias, Reinaldo. Amigos, infortunadamente el tiempo se nos fue. Hemos de cerrar esta muy interesante conversación. La despedida, por favor, Reinaldo. Muy bien. Agradecer a toda la teleaudiencia, al doctor Gustavo Mendoza y a todo el equipo ya por la invitación. Estoy también aquí para en cualquier oportunidad para otra invitación y hablar de otro tipo de patologías que es frecuente dentro del área quirúrgica. Gracias, Reinaldo. Amigos, permítanme ir ahora al sector Avances en Medicina. Así, el miedo que antaño teníamos a lo que llamábamos aflojamientos, por los que la prótesis se soltaba del hueso, generando dolor y disfunción, casi parecen haber pasado a la historia. Pero más importantes han sido las mejoras en los materiales y pulido de las superficies de rozamiento, o mejor dicho, de deslizamiento, entre las piezas que articulan la prótesis para darle movilidad a la rodilla, que es lo que nos permite afirmar que la durabilidad de las prótesis ha pasado de 10 años a más de 20 años. Finalmente, algo clave ha sido la modularidad. Cada pieza de la prótesis se ha dividido en dos partes distintas. Una, la que está en contacto con el hueso, y otra parte que se encarga del deslizamiento de la articulación y que es la que se irá desgastando con el tiempo. El poder recambiar esta parte sin tener que arrancar la que está anclada al hueso hace que la cirugía de recambio se simplifique enormemente y, sobre todo, es muchísimo menos agresiva para el paciente, pues con un pequeño abordaje y un clic tenemos una nueva prótesis para otros 20 años más. Es por todos estos avances por los que actualmente ponemos prótesis a personas más mayores que antaño, porque las técnicas mínimamente invasivas y el anclaje rápido nos permite rehabilitarlos de inmediato. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos deseamos enfatizar una especial felicitación a el cuerpo docente de estudiantes y administrativos de la Facultad de Medicina de la carrera de Medicina, porque, como lo señalamos, hace 189 años empezó a trabajar en la formación de recursos humanos del área. Antes, la Facultad de Medicina con la carrera de Medicina iniciaba por muchos años esta labor y hoy
se suma a otras distintas carreras. A nuestros docentes y a nuestros estudiantes, decirles que la patria nos necesita y que nuestro compromiso debe ser formarnos y formar cada vez mejor a estos recursos para que puedan servir adecuadamente a su patria, a nuestra patria, a la que nos debemos. Felicidades, Facultad de Medicina. Amigos, disfruten del fin de semana, gocen de la familia, quieran a sus hijos, demuéstrenles su cariño. Hasta el siguiente fin de semana. Muy buenos días.